actividad legislativa en este mismo recinto de Donceles se aprobó pedir a las Secretarías de Finanzas, Movilidad y Seguridad Pública un informe de la fecha a partir de la cual se están imponiendo y recaudando infracciones cometidas por autos del Estado de México y, en su caso, el instrumento jurídico para hacer el cobro de las mismas. Al respecto, la diputada Wendy González dijo que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, los automovilistas infractores provenientes de otras entidades del país son en su mayoría del EDOMEX, es decir, del Estado de México, con 28.741 casos, por lo cual debe aclararse el destino y el manejo de todos estos recursos. ¿Cómo le van a hacer en colaboración con el Estado de México, que es el mayor número de autos que tienen infracciones? Pero no hay nada en el portal de ninguna de las secretarías, ni la de Seguridad Pública, ni la de Movilidad. Por eso queremos que nos informen, porque han sido pues prácticamente declaraciones hechas a los medios por parte del secretario de Seguridad Pública y por el jefe de gobierno. Si se van a hacer retroactivas, porque a partir de cuándo, y posteriormente que nos informen el resultado de estos cobros.